Te cuento, Adri, una seguidora de mis redes y de nuestro programa me recomendó esta nota que vamos a hacer ahora, para que vean que pueden hacer propuestas interesantes y que realmente tenemos muy en cuenta. Marcelo Sklarowski es odontólogo, especialista en bruxismo, que el otro día hablamos del bruxismo. Vive en Salta, pero atiende pacientes en todo el mundo, entre ellos nuestra espectadora que fue la que nos recomendó. Ella nos comentó que Marcelo ideó un sistema para curar el bruxismo desde sin medicación ni placas, un sistema totalmente novedoso. Vamos a hablar con el odontólogo Marcelo Sklarowski, que está en Salta, creo, ¿no? Hola Marcelo, ¿cómo va, doctor? ¿Cómo Hola, está? ¿cómo le va, chicas? Bien, bien, Hola, un buenas placer tardes. estar compartiendo con ustedes. Es un verdadero gusto. Muchísimas gracias. Sí, para nosotros también. Y nosotros todo el tiempo proponemos a todas nuestras seguidoras del programa que realmente queremos conocer gente diferente, con propuestas diferentes, y esta nos llamó mucho la atención. Primero, vamos a dividir por lo que, si alguien que nos está viendo no sabe, ¿qué es el bruxismo? Bueno, perfecto. Yo me voy a remitir en parte a la conversación, lo que es evidencia científica y una parte lo que es mi experiencia. El 2018 se generó un consenso internacional que se publicó en San Francisco en la revista especializada de cirugía oral de temas odontológicos y redefinieron el bruxismo y lo actualizaron como el hecho en que las personas de día o de noche pueden apretar su elemento dentario, no importa la fuerza, si es poca, si es mucha o muchísima o casi nada. Es decir, que el contacto dentario se considera bruxismo con la boca cerrada. Pero hay un bruxismo nuevo que introducen en la definición, que es el de tensión muscular. Ellos hablan que hay personas que pueden endurecer sus músculos de la mandíbula aún sin ningún contacto dental. Y a partir del 2018 se considera también como bruxismo. Yo voy unos pasos más Ah, allá de la definición, porque me dedico también a lo que es tensión de nuca, de cuello, de cráneo, Ujú. de lengua o de garganta. Todo junto o zonas significativas, depende de la persona. Eh, Ahora, el bruxismo además no es una enfermedad, es una conducta, es un comportamiento que reside en mecanismos dentro del cerebro. Estos mecanismos están preinstalados, es decir, que están diseñados genéticamente a través de la evolución de millones de años. Para que ustedes se den una idea, en revisiones históricas que hice en algunas conferencias, el bruxismo se nombra desde la época de los sumerios como rechinamiento dentario, es decir, que no es un problema de la modernidad, no es un problema actual. Bien, no sé si responde la definición actualizada sí, con respecto a tu pregunta, sí, Marta. no, Sí, sí, me interesa sí. tanto y estoy con Adriana, seguramente estamos haciendo el gesto, porque a veces yo tenía problemas, por ejemplo, en la mandíbula, que me hacía clac, clac, clac. Entonces yo decía, pero ¿qué es este ruido? Y era la tensión con la cual dormía. No era en los dientes, sino que era acá atrás, una de las cosas que usted está mencionando. Doctor, explíquenos cómo es su tratamiento. Bien, vamos al centro de la cuestión. El bruxismo, al ser definido como comportamiento, un mecanismo que reside en redes de neuronas centrales, es decir, dentro del cerebro, se dispara, que dice la literatura, que hay una asociación directa y significativa con el estrés y la ansiedad. Los estudios de Ah, muy bien. prevalencia, los estudios de prevalencia no llegan a un consenso completo de cuánta cantidad de población aprieta o tensa su mandíbula de día o de noche, pero varía. Ahora, siguiendo las definiciones, hace muchos años que yo estudio el cerebro humano para poder resolver este problema, me capacité y estudié lo que es plasticidad cerebral, son mecanismos de aprendizaje y memoria. Al ser un comportamiento, estos comportamientos preinstalados, es decir, no necesitamos, es como un celular cuando nosotros lo compramos, viene ya preinstalado en serie de programas. Bueno, el ser humano Claro, y otros animales tenemos preinstalados esos programas. Ahora, ¿cómo hacemos para controlar esos programas preinstalados si no se pueden anular? Es decir, que no se pueden detener los circuitos dentro de la neurona. Se pueden modular para que disparen o no disparen. Vamos a un ejemplo.
Una persona que tiene hambre dispara en áreas del cerebro, sobre todo en el hipotálamo, conductas, estados fisiológicos que llevan a una conducta que es la alimentación. Uno puede Claro. modular la conducta de la alimentación, se puede alimentar más seguido, más distanciado, más cercano. Bueno, lo mismo pasa con el bruxismo. Es decir, que este comportamiento, que es un factor de riesgo, ya sea el de tensión o de apretar, puede modularse para que dispare o no dispare, mediante mecanismos de aprendizaje y memoria. Ahora, la memoria, para que esto suceda, son mecanismos a largo plazo, es decir, que se produce mediante la repetición en el aprendizaje de ciertos ejercicios, ciertas indicaciones que le doy al paciente, un aprendizaje a largo plazo para que este mecanismo esté bajo control y no dispare tanto de día como de noche. Ahora bien, el tema es complejo, a veces me resulta, Pero perdón, sí, perdón. Esto es a base de unos ejercicios, si entiendo bien. bien, ¿cómo aprendemos y memorizamos? Nosotros Claro, ¿cómo hacemos? podemos aprender lo que la neurología se llama aprendizaje procedimental, son aprendizajes motrices. Por ejemplo, yo aprendo a usar una nueva cafetera. Eh, aprendo el uso, aprendo el manual, y si yo no repito el aprendizaje me olvido. Ahora, si yo repito el Mm. aprendizaje todos los días, encuentro la forma de haber memorizado y automatizarme. Entonces, una de las formas de aprendizaje son aprendizajes motores. Otro tipo de aprendizaje Ah, es poner bajo control ciertos contextos a los que las personas se enfrentan y en esos contextos disparan esta conducta de apretar o tensión muscular. ¿Cómo podemos aprender a manejar contextos emocionales donde el estrés y la ansiedad se meten? Bueno, hay cierta no, evidencia perdón, científica. perdón. No solamente donde la ansiedad se mete, donde el sueño, porque el bruxismo básicamente es cuando estamos dormidos, que hacemos esa presión y bueno, y nos genera tensión, dormimos mal, los dientes se van deformando. Entonces, ¿cómo hago el ejercicio si yo estoy profundamente dormida? Bien, Eso es lo que no eh, entiendo. una excelente acotación. Vamos a dividir el bruxismo de día y vamos a dividir el bruxismo de noche. Vamos a hablar en este Ah, caso del bruxismo. El bruxismo de noche, que dice la literatura científica, que el bruxismo de noche se dispara cuando las personas de día generan memoria de contextos que han vivido, donde esos contextos, áreas del cerebro, los califican o cuantifican como estados negativos, es decir, que son situaciones y contextos que la persona vive que afectan negativamente a su calidad de vida. Problemas en el trabajo, se llama en la medicina competencia de las personas, competencia de la vida de las personas. Son todas cosas cercanas a las personas, problemas familiares, económicos, sociales, educativos, etc. Cuando el evento de día se codifica, normalmente a la noche se consolida la memoria. Es decir, que una de las funciones del sueño es generar y consolidar la ese, memoria. sí, porque Sí, los sí, sueños sí. son restos diurnos. Los sueños son restos En diurnos. parte, no solamente experiencias que nosotros vivimos, sino simulaciones que el cerebro hace en los pensamientos. Vamos a un ejemplo. No sé si le pasó alguna vez, Marcela, que a la noche usted se acostó durmiendo y pensando en un problema. Antes de dormir, en la medicina se llama rumiando un problema. Cuando uno está rumiando un problema y esa noche fue mala, Comiendo, pues. se despertó con ruido en la mandíbula, dolores de cabeza, dolor de cuello. Vamos al otro extremo. No sé si le pasó que se durmió pensando en cosas donde los contextos en ese momento de su vida eran tranquilos, había tranquilidad y el despertar fue bueno, no había dolor de cabeza, no había dolor de mandíbula. Entonces, las experiencias del día influyen en esas memorias, los disparos y el servicio de memoria que hacen ciertas áreas del cerebro para que esa memoria no desaparezca. Cuando las memorias de Claro. eventos que hemos vivido han sido negativos, se dispara la noche y se bruxa la noche. Ahora, ¿cómo abordamos el problema? Mediante el aprendizaje y memoria de cómo generar profilaxis previo al sueño, cómo aprender a dormir controlando los procesos Ah, mentales. En parte se llaman ah, técnicas de supresión y sustitución. Entonces, las experiencias del día y los pensamientos también que tenemos, aunque sean simulaciones, porque hay áreas del cerebro que tienen lo que llaman funciones ejecutivas superiores. Por ejemplo, nosotros podemos estar pensando en un problema que no hemos vivido todavía, no hemos enfrentado, pero el cerebro empieza a planificar, empieza a barajar una serie de opciones.
opciones de cómo enfrentar el problema. Ahora, en ese momento que estamos pensando, genera una codificación. Y si el evento que vamos a vivir es importante, tiene impacto para nuestra calidad de vida, eso se va a soñar, es muy probable. Ahora, la evidencia no es totalmente concluyente, es decir, que tanto los pensamientos como las experiencias que las personas viven, hay artículos científicos que dicen que se consolidan en la misma noche y otros artículos que dicen que se consolidan en las noches subsiguientes. Entonces, no hay una relación directa y eso también depende de la resiliencia de la persona, de enfrentar los problemas o cómo Claro. planificar el enfrentamiento a esos problemas. Marcelo, usted dice entonces que la placa dental, por todo lo que escucho, no sirve, no soluciona el problema. Bien, no solamente lo O sea, digo, sino que tengo respaldo. perdóneme, no soluciona el problema del bruxismo, pero sí cuida mis dientes. ¿O no? Bien, Tampoco. vamos a la literatura científica, tanto en revisiones de literatura como metaanálisis, que son análisis de grandes conjuntos de investigaciones sometidos a criterios. Las conclusiones llegan que primero, las placas, ya se usen arriba, abajo, atrás o adelante, no detienen el bruxismo, porque el bruxismo es un comportamiento central que tiene que ver con la ansiedad y con el estrés, básicamente. Es decir, usar Claro. una placa para seguir apretando la placa no tiene un efecto sobre la modulación del circuito. Por supuesto que si una persona se pone la placa y toda la semana fue buenísima, esa noche va a dormir buenísimo con la placa. Ahora, si la persona tuvo una semana malísima, aunque tenga placa, va a apretar la placa. Entonces, es Claro. concluyente y definitoria en la forma definitiva que la placa solamente sirve para que los dientes no se gasten, los dientes no se pierdan, no se rajen o no se fracturen a los hechos. Entonces, es concluyente la mayoría de las investigaciones actuales. Yo le estoy hablando de información 2018, 2019, 2020. Entonces, literatura reciente y se está empezando a conocer mucho más del problema que en la década del 70. El problema es que hay un paradigma, que las placas se usan de hace 100 años y se siguen enseñando en las universidades, porque los profesores universitarios o en los cursos de posgrado, los profesionales no estudian el cerebro. Bueno, yo tengo, no sé, 15 años ya de recorrido en el estudio del ser humano para poder entender el problema y cómo abordarlo. Entonces, sin usar placa, vamos al otro problema, el Botox. Usar Botox para detener el bruxismo, lo único que hace el Botox es anestesiar los músculos. Es uno de los mejores anestésicos musculares que existen. Y anestesiar un músculo donde el comportamiento dentro del cerebro sigue ejecutando un circuito y reforzándose, cuando pasa el efecto del Botox, la persona va a volver a activar el comportamiento y encima el comportamiento está latente. Es muy probable que apriete mucho más, se rompa los dientes o haya mucho más problemas en las articulaciones de la mandíbula. Ahora, Marcelo, le quiero hacer una consulta porque estoy muy desorientada, la verdad es esa. Este método que usted habla, que usted ha estudiado tanto, donde me menciona el cerebro, donde gran parte está relacionada con los sueños, con las preocupaciones, con las angustias, ¿yo tengo que ir a verlo a usted o al psiquiatra? Buena pregunta. A ver, ¿por qué hablo yo tanto de evidencia científica? Porque tengo algo de Sí, formación en investigación clínica. Bien. En una investigación hay criterios de inclusión y exclusión, y en mi tratamiento también hay criterios de inclusión y exclusión. Normalmente pacientes bajo tratamiento psiquiátrico no los incluyo en el tratamiento, salvo que el paciente bajo tratamiento psiquiátrico esté estabilizado y el psiquiatra me diga, este paciente está estabilizado, está próximo para un alta, trabaje tranquilo. perfecto, entiendo perfecto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por toda esta información que hay que recibirla de a poco porque es muy novedosa, es muy de avanzada. Gracias, realmente muchas gracias. Bueno, fue un placer y estoy a disposición de ustedes cuando quieran, aquí estoy. Gracias. Gracias, gracias, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, Adri, no sé si tirar la placa, ir al psicólogo. Yo por las dudas la placa no la voy a tirar porque cuida los dientes, o sea, protege los dientes. Ahora, Claro, yo realmente siento que el bruxismo es un problema de estrés y de ansiedad. Ahora, absolutamente, absolutamente. Por eso los chicos no tienen bruxismo. sí, Bueno, fue muy interesante todo lo que muy dijo el doctor. interesante.